Analicemos el campo magnético y fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas las podemos encontrar en los motores eléctricos, en los cinescopios de televisión, en los microondas, en los altavoces, en las impresoras y también puede ser en los lectores de discos. Tenemos que los aspectos más familiares del magnetismo son aquellos asociados con los imanes permanentes, que todos conocemos, ¿verdad? Un imán. Estos atraen objetos desde fierro que no son magnéticos, pueden ser clavos, un fierro no magnético, y también estos imanes permanentes atraen o repelen otros imanes que ya veremos posteriormente. Como ejemplo, tenemos que la aguja de una brújula que se alinea con el magnetismo terrestre, y la aguja de una brújula ordinaria no es más que un trozo de hierro magnetizado. Nos dice que la naturaleza fundamental del magnetismo es la interacción de las cargas eléctricas en movimiento, es decir, las fuerzas magnéticas solo actúan sobre cargas que se muevan, cargas que estén en movimiento, no en cargas estáticas. Ahora, estas fuerzas magnéticas ocurren en dos etapas. La primera etapa, una carga o conjunto de cargas en movimiento, una corriente eléctrica, produce un campo magnético. En la segunda etapa, una segunda corriente o carga en movimiento responde a ese campo magnético que fue creado anteriormente. Y de esta manera se experimenta una fuerza magnética. Veamos entonces qué es el magnetismo. Los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez más o menos hace unos 2500 años, que eran fragmentos de mineral de hierro magnetizados, que ahora llamamos imanes permanentes, como ya vimos. Estos imanes permanentes, como decíamos, ejercían fuerza uno sobre otro, ya sea de atracción o de repulsión, y sobre trozos de hierro que no estaban magnetizados, como dijimos, por ejemplo, un clavo. Nos dice que si un imán permanente en forma de barra o imán de barra, que puede ser este de aquí, tiene libertad para girar, uno de sus extremos señalará el norte. Ya vamos a ver por qué. Este extremo se llama polo norte o polo N mayúsculo. El otro extremo es el polo sur o polo S, de igual manera S mayúscula. Entonces ya tenemos definidos los polos de nuestro imán, el polo norte y el polo sur. Tenemos acá varios imanes y vamos a analizarlos. Centrémonos en estos dos de acá. Nos dice que los polos opuestos se atraen, es decir, yo tengo aquí un polo norte y en el otro imán un polo sur. Yo los trato de unir y ¿qué es lo que va a pasar? Estos se van a pegar, ¿no es cierto? Se van a pegar con cierta fuerza F. De igual manera acá tengo el polo sur, en el otro imán el polo norte. Al ser polos opuestos, estos se van a unir, se van a pegar con cierta fuerza F. En estos casos de acá nos dice que los polos iguales se repelen. Entonces yo tengo acá polo norte y en el otro de igual manera el polo norte. Al yo tratar de unir estos, no se van a unir, se van a repeler, van a tratar de separarse con cierta fuerza F que se genera hacia el exterior. De igual manera acá tengo el polo sur de un imán, en el otro imán también el polo sur. Al ser polos iguales, estos se van a repeler con una fuerza F. En el siguiente caso nos dice cualquiera de los polos de un imán de barra atrae un objeto no magnetizado que contenga hierro, como un clavo.
Entonces acá tengo el polo norte. Cuando yo le acerco un clavo, este se va a pegar al imán, ¿no es cierto? Se va a sentir atraído por el imán. De igual manera acá tengo el polo sur. Al yo acercar el clavo, este también se va a sentir atraído. Entonces en ambos casos, independientemente del polo, el hierro no magnetizado se va a pegar al imán con cierta fuerza F. Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Veamos, analicemos este imán de acá. Le voy a partir, no necesariamente en pedazos iguales. Saco dos pedazos. ¿Qué es lo que sucede? Al yo separar estos, cada pedazo de imán separado se va a dividir nuevamente en polo norte y polo sur. De igual manera el otro pedazo de imán va a adquirir un polo norte y un polo sur. Es imposible separar los polos, como nos dice acá. Al contrario de lo que sucede con las cargas eléctricas, los polos magnéticos siempre ocurren en pares y no es posible aislarlos. Es decir, yo no puedo obtener un polo norte y un polo sur por separado. Estos de aquí son conocidos como monopolos magnéticos, pero no los encontramos en la naturaleza. Lo que encontramos es esto de acá. Tenemos el norte y el sur, y de igual manera el norte y el sur. Ahora, mientras más pequeños sean estos imanes, más débil va a ser el magnetismo. Y finalmente tenemos acá el esquema del campo magnético terrestre. El campo, que es generado por corrientes en el núcleo fundido del planeta, cambia con el tiempo. Se han encontrado evidencias geológicas que demuestran que invierte por completo su dirección en intervalos de más o menos medio millón de años. Analicemos entonces qué es lo que sucede. Tenemos aquí el polo norte y el polo sur geográfico, ¿sí? El polo norte y el polo sur geográfico. En el polo norte geográfico de la Tierra se encuentra el polo sur magnético, y en el polo sur geográfico de la Tierra se encuentra el polo norte magnético, ¿sí? Ya que dijimos la Tierra es un imán, ¿no es cierto? Entonces el polo sur magnético está en el polo norte geográfico y el polo norte magnético se encuentra en el polo sur geográfico. Esta es la razón por la cual una aguja de una brújula señala al norte terrestre. Entonces voy a dibujar acá una brújula. Acá voy a tener el polo norte magnético de la brújula y acá el polo sur magnético. Dijimos que en el norte geográfico de la Tierra se encuentra el polo sur magnético. También dijimos que los polos opuestos se atraen. Entonces, al yo tener el polo norte magnético de la brújula, este se va a sentir atraído por el polo sur magnético de la Tierra, al ser opuestos. Entonces la brújula va a apuntar el norte hacia acá y coincide con el norte geográfico de la Tierra. Tenemos que las líneas de campo magnético muestran la dirección a donde apuntaría la brújula, que se colocaría en un sitio dado.
Entonces, si es que yo colocara la brújula aquí, me apuntaría de esta manera, acá de esta manera como pueden ver. El color rojo es el polo norte magnético. Tenemos que el eje magnético terrestre tiene una desviación con respecto a su eje geográfico. Tenemos que el eje magnético de nuestro planeta no es del todo paralelo a su eje geográfico, es decir, varía un poco. Existe una desviación que se le conoce como declinación magnética o variación magnética. Y el campo magnético no es horizontal en la mayoría de los puntos de la superficie terrestre, es decir, su ángulo hacia arriba o hacia abajo se denomina inclinación magnética en este caso. Y en los polos magnéticos el campo magnético es vertical. Y eso sería todo con respecto a esta primera parte.